Buenas tardes. Vamos a iniciar la ponencia con el comisario John Tovar con el tema de hoy, el delito del secuestro como flagelo delictivo en América Latina. El comisario John Tovar tiene diplomado en máster en seguridad integral, diplomado en ciencias forenses y criminalísticas, diplomado en seguridad integral de la Universidad Católica Andrés Bello, maestría en criminalística, especialista criminalística, especialista en gerencia empresarial, diplomado en formación gerencial, componente docente, diplomado de derechos humanos, diplomado en antibioterrorismo, defensor judicial, pregrado de derecho como abogado, tiene alta experiencia laboral, supervisor en el área de investigaciones, es director general de control de operación de los órganos de investigación y cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, 6CPC, vicepresidencia de la protección ejecutiva e inteligencia situacional, vicepresidente de seguridad bancaria, cuerpo de investigaciones científicas y penales y criminalísticas, 6CPC, coordinador núcleo El Helicoide, subdelegación Caricuao, supervisor de investigaciones, subdelegación Caricuao, jefe encargado, subdelegación Oeste, supervisor de investigaciones, jefe de investigaciones, asesor de seguridad, Ministerio de Ciencia y Tecnología, División Nacional contra Extorsión y Secuestro, jefe de brigada de búsqueda y seguimiento, jefe de investigaciones, instructor de la brigada de respuesta inmediata de la subdelegación Oeste, División contra Delincuencia Organizada, brigada antipiratería, brigada de delitos financieros y jefe de brigada especial, División contra robos, brigada especial, brigada contra robos a bancos, entre otros. El comisario John Tovar hoy nos va a hablar acerca del secuestro como flagelo delictivo en Latinoamérica, en nuestro Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto de crimen organizado internacional. Sin más a qué hacer referencia, dejamos con ustedes al comisario John Tovar. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecido nuevamente por estar con ustedes en este Congreso Mundial de Criminalística, Criminología y las Ciencias Aplicadas en el contexto del crimen internacional. Mi ponencia en el día de hoy es el secuestro como flagelo delictivo en Latinoamérica. Nuevamente, de verdad, agradecido con los participantes de las diferentes naciones que nos acompañan en la tarde de hoy y en el cierre de este evento que ha sido verdaderamente algo espectacular. Muy agradecido, de verdad para mí un honor compartir con ustedes estos conocimientos. Bien, bueno, comencemos a hablar un poco de lo que podríamos hablar. Un momento. Podemos decir que actualmente Latinoamérica y también el resto del mundo vivimos en una sociedad agresiva, violenta. Nuestra juventud en la mayoría de los países latinoamericanos están expuestos a la delincuencia, a la criminalidad. Es el camino que estos grupos organizados toman para poder llegar a diferentes estratos sociales y tener un dominio dentro de la sociedad. Estas son las noticias que circulan por las redes sociales, periódicos, todos los días, por lo menos en mi país, aquí en Venezuela, donde secuestran madres con niños, donde secuestran a un hijo de un jugador de basquetbol por tener a su padre jugando fuera del país en la NBA. Eso evidentemente para las personas que se dedican al secuestro, eso genera gran cantidad de dinero, es un beneficio que ellos van a tener posteriormente. Cuando las personas no pagan, se rehusan los familiares, pueden hallar el cadáver de la persona secuestrada. También hay que hablar en Latinoamérica de las bandas criminales o como hoy en día se le conoce, las megabandas. Tenemos en Latinoamérica bandas muy importantes que se han diseminado
a través de todo el mundo. Podemos conversar el caso de las maras salvatruchas, que se originan en Los Ángeles en la época de los 80 por un motivo, digamos, de un conflicto armado que se generaba en cierto país. Y bueno, aquí en Venezuela también está sucediendo lo mismo con estas megabandas. ¿Y quiénes tienen que captar ellas para poder crecer y tener dominio? Evidentemente a nuestra juventud, a nuestros muchachos que están creciendo. Y en Latinoamérica no puede escapar ningún país de esta realidad. Podemos ver y conversar sobre la acción policial que ejecuta en diferentes municipios, al menos en nuestro país, de las policías municipales como Policaracas, Polichacao, que constantemente está frustrando acciones delictuales para estos secuestradores en diferentes tipos de operativos. Muy importante que nosotros también hagamos nuestra propia seguridad. Cuando nosotros hagamos nuestra propia seguridad, no van a sufrir situaciones como esta, que dice acá, un apón abatido y otro herido durante un secuestro en Maiquetía. Realmente no hubo un secuestro, eso fue una situación de rehén que se desarrolló a una familia que iba de viaje, porque en donde sucedió aquí en Venezuela está muy cerca el aeropuerto internacional, el principal aeropuerto internacional que tiene Venezuela, en el estado La Guaira actualmente. Y bueno, la familia, ellos manifestaron a sus amigos que ellos iban a viajar y evidentemente llevaban una gran cantidad de dinero. Bueno, saliendo esa mañana de su casa vía el aeropuerto, un grupo de delincuentes lo logra aprender, lo llevan a la casa para quitarle el dinero y ahí se formó una situación de rehén, situación muy diferente a lo que es un secuestro. Puede sobrevenir por otro tipo de delito. El secuestro tiene también otras características un poco diferentes a esta situación de rehén. Bueno, en Venezuela existe el Observatorio de Violencia del Crimen Organizado. Es un instituto que se encarga de estudiar estas bandas delictuales y sobre todo, digamos, su apología realmente de dónde ellos surgen, cómo surgen. Y hay informes donde ellos nos hablan, nos conversan que existen por lo menos 12 megabandas en Venezuela y donde están involucradas en diferentes acciones delictuales, la extorsión, secuestro, robo de vehículos, narcotráfico, trata de personas, lo que son para nuestro país delitos de delincuencia organizada. Nosotros en Venezuela tenemos una ley, se llama Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ¿verdad? Que distingue de aquí, nos distingue a nosotros de los delitos comunes. Evidentemente tiene penas diferentes por ser una ley orgánica, pero los procedimientos para su vía de investigación y su vía de la acción penal son muy similares a los delitos ordinarios. Pero, ¿por qué una ley orgánica? Bueno, porque realmente aquí desde el año 1999 al año 2000, el secuestro en Venezuela se disparó de una manera abismal, agarró cuerpo en todo el país, extendiendo esto, que somos vecinos de Colombia y existen delitos fronterizos desde hace muchos años que son muy diferentes a los que habían anteriormente en las capitales o en los estados centrales. Recuerden ustedes que esta frontera con Venezuela, la frontera con Brasil y las fronteras, aquí en Venezuela realmente quien tiene el dominio, el control, son grupos armados, son gente del narcotráfico, gente de la guerrilla, gente subversiva y tienen su mecanismo, su ley, su forma de aplicarla muy diferente. Son grupos, se considera que son grupos armados también como delincuencia organizada. Tienen sus territorios y allí ellos operan libremente y también hay partes, organismos policiales, organismos de inteligencia y militares allí. La Megabanda es una organización que surge de la unión de
varias bandas, de pequeñas bandas, se van uniendo aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen su sector una vez dominado, buscan aliarse, buscan de una manera hacer estrategia para poder combatir. Uno es a la policía, a los cuerpos de seguridad ciudadana, sentirse fortalecido, poder actuar libremente en los crímenes o delitos que ellos están cometiendo durante el tiempo que ellos tienen operando y a lo largo y ancho del país. Entonces, realmente aquí en Venezuela sí se ha logrado fortalecer muchas megabandas y no operan solamente en fronteras, y ahora opera en todo el resto del territorio nacional. Dominan los penales, dominan la entrega de alimentos, dominan, señores, los servicios básicos para nosotros los venezolanos. Estas megabandas son las que tienen el control de la situación. De esto no escapa la situación de lo que es el tráfico de armamento. Aquí podemos ver lo que ellos sacan por las redes sociales. Esto es un AT-4, lo que se conoce popularmente como una bazooka, que es lanza una granada y cuando tiene su blanco estalla causando daño, bien sea a personas o también a la propiedad. Bueno, poseen granadas fragmentarias, poseen fusiles de alto calibre, como ustedes pueden ver, aquí tenemos los FALES, y eso es lo que sucede actualmente en nuestros barrios y en muchos barrios de Latinoamérica, como Brasil, México, Colombia, que la delincuencia yo puedo decir que por gobiernos ineficientes, gobiernos corruptos, hay gente que se ha aprovechado para esto, gente que se ha aprovechado la oportunidad para poderse perpetrar con sus fechorías en el poder. Bueno, las megabandas aquí en Venezuela son conocidas. Hay una megabanda de un sector venezolano que se llama la Cota 905. Caracas, mi ciudad, tiene bandas está rodeada por bandas en todos lados. Tenemos bandas por el oeste, en el este y en el eje central. Bandas que la policía en sectores donde no pueden penetrar, y realmente allí hay fuertes tiroteos durante horas en diferentes días del año. Venezuela se ha convertido en un país de migración o de exportación de delincuencia. Esto se generó a través de una migración que tuvo muchos integrantes de una megabanda llamada el Tren del Norte, que es de Aragua. Ellos han migrado a diferentes partes de América del Sur, y donde en esos países se han intensificado lo que son los delitos de robo, extorsión, secuestro, robo y hurto de celulares. Aquí tenemos hace creo que aproximadamente un año y medio, donde venezolanos en Miami fueron detenidos porque traficaban con tarjetas inteligentes, y a su vez también en ese país, allí le lograron imputarles 43 delitos electrónicos, tecnológicos. Recuerden que Estados Unidos tiene penas acumulativas, no como otros países. Tenemos penas que se median por la más alta, van a hacer un año, y por la corrupción tanto de jueces, fiscales y también cuerpos policiales, están en la calle. En República Dominicana también pasó lo mismo con personal venezolano que se dedicaban al robo de joyería. Es muy importante destacar que en Latinoamérica tienen un problema muy serio, como es la arquitectura penitenciaria. Aquí en Venezuela, como mucha parte de Latinoamérica, quien domina, quien tiene el control de esa acción es lo que llamamos el PRAN. Y el PRAN es quien tiene realmente la dirección de los penales. Es el quien dice quién va hoy a un tribunal, cuándo hay visita, quién puede ir o no a recibir a sus familiares. Realmente esa es la situación que se presenta en Venezuela. Acá, en mi país, particularmente me he tenido que trasladar a un centro
yo soy asesor también en la parte de secuestro. He tenido que ir con familiares a buscar a un secuestrado en cárceles, entregarle su dinero. Porque, bueno, lo importante de un secuestro es que el familiar aparezca con vida, preservarle la vida. Acá en nuestra sociedad venezolana, en muchas cárceles hacen lo que es, lo que nosotros aquí llamamos las extorsiones virtuales, que son por teléfono, estudian a una víctima que tiene sus redes sociales muy abiertas y posteriormente llaman ofreciendo productos, llaman diciendo que vienen de parte del gobierno porque van a entregar neveras, lavadoras. O sea, en un momento determinado juegan con la inocencia, entre paréntesis, de las personas. O también que están vendiendo vehículos de manera más económica y también el problema de los dólares, como comentaba en anteriores ponencias. Entonces nadie me vende dólares a precios muy bajos, pero hay personas que quieren aprovecharse de la situación. Una vez que ellos acuden a la cita para hacer la negociación, allí son tomados privados de su libertad y comienza un secuestro y una etapa de negociación muy rápida, muy rápida. Entonces, con este armamento que ellos poseen aquí, la droga, pueden salir, estando presos en la cárcel, pueden salir, hacen secuestros, extorsiones, trafican con droga, con armamento, y luego se van a la cárcel y se sienten ellos muy seguros estando allí. Las autoridades, en este caso, estaban del otro lado mirando cómo estas personas protestaban por la muerte del plan de esa cárcel llamado El Conejo. Esa es la situación que se presenta en Venezuela. Igualmente hay situaciones similares en Latinoamérica, porque es algo muy, digamos, como un perfil latinoamericano que las redes del crimen organizado invaden lo que es la parte de la sociedad y tomen el poder. El sistema carcelario en Venezuela tiene elementos muy similares. Entonces podemos definir entre ellos el retardo procesal, que una persona puede durar presa 3, 4 años cuando su pena máxima puede haber sido 1, 2 años, año y medio, cuando mucho. Además aquí en Venezuela existe que los delitos menos graves a 8 años no tienen pena corporal, pero ese proceso puede llevar tiempo en los tribunales. Hay autogobierno en nuestras cárceles, que lo que permite con ese retardo procesal y que ese autogobierno se fortalezca dentro de ella. La sobrepoblación, penitenciarías, cárceles que tienen capacidad para 1.000 reclusos, hay 4 y 5.000 reclusos dentro de ellas. El precario estado de esos penales, en algunos casos, porque en Venezuela tenemos penales donde realmente las cárceles tienen discotecas, tienen piscinas, hacen fiestas, traen invitados internacionales y son bien cuidados. Tienen su propia economía dentro de las cárceles. Y una de las economías que ellos realizan es el secuestro express y el secuestro virtual. La ausencia de identificación de personas procesadas, de los presos. Una persona que tiene un delito menor tal vez está con alguien de un robo violento a banco, secuestro, homicida. La carencia de servicios básicos es indispensable. Solamente los planes y sus luceros, digamos, su equipo son los que tienen privilegio allí. Una violación constante de los derechos humanos. El trato a los familiares y visitantes, realmente quienes son,
aparte de las autoridades que permiten en este tipo de armamento, bueno, las personas tienen que también sobrevivir a través de la droga, de las armas y otros elementos ilícitos que ellos puedan pasar dentro de la cárcel. La corrupción de las autoridades administrativas, esto no es nuevo, acá en Venezuela eso existe en Latinoamérica. Conflicto por el control territorial. En una cárcel pueden existir 2 o 3 planes y dominan las alas. El tráfico de armas y drogas, esto es por los propios actores que intervienen en este conflicto del problema carcelario. Entonces ellos se sienten con la libertad de tener bandas fuera de la prisión que ellos controlan y también salen muchas veces a trabajar con esas bandas y posteriormente allí guardan vehículos, guardan mercancía, guardan secuestrados y tienen un sitio confiable donde negociar. Porque ya que las autoridades ni policiales ni militares pueden penetrar al penal para poder aprenderlo la investigación sí se puede iniciar, pero realmente va a llegar hasta un fin prematuro por las condiciones que le estoy hablando. Esto es para que tengan un mapeo de hace aproximadamente 1 año y medio de la sobrepoblación que existe en las cárceles latinoamericanas. Las que están en rojo tienen más de 200% de sobrepoblación. Las azules tienen de 100 a 200 y el color verde claro, así turquesa, tiene menos de 100%. Imagínense ustedes que el único país aquí que tiene menos de un 100% es Puerto Rico. El resto, como Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Haití, tienen una sobrepoblación del 200%. No sé hasta qué punto es confiable esta información, pero allí de todas maneras tienen de dónde es la fuente del Centro Iberoamericano de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex. Allí pueden consultar esta información. La delincuencia organizada, evidentemente esto es delincuencia organizada, ya han hablado bastante de los grupos estructurados, ya sabemos que esto surgió en el año 2000 de la Convención de Palermo, pero es que no se puede hablar de la delincuencia organizada si no se trata, si no se conoce esta Convención de Palermo y las otras que ha tenido sobre la delincuencia organizada y sus protocolos que allí han elaborado. Entonces han elaborado protocolos de la Nación Unida para prevenir y reprimir la sanción de trata de personas, tema muy común, que puede empezar inclusive por el secuestro, especialmente en mujeres y niños, ya que recuerden ustedes que la ley de los derechos de mujeres y niños, bueno, prevalece sobre los demás derechos. Protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire. En Venezuela actualmente tenemos una situación que se dio en nuestras costas venezolanas, están siendo investigadas por las autoridades por un tema de 29 muertos van fallecidos, van hasta el momento en una embarcación, eso se está investigando. Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Son los delitos reyes, ¿verdad? Que dan mucho dinero a estas bandas organizadas. Sabemos que el concepto de delincuencia organizada fue empleado por primera vez por John Ladesco en 1929. Ya se han hecho referencias cuando estaba en Chicago, Estados Unidos, esta banda encabezada por el señor Capone, Alfonso Capone. Podemos hablar de crimen organizado y sus acciones criminales. Esto hace referencia a los delitos que buscan y alcanzan sus objetivos. Aquí en Venezuela tenemos una ley muy específica para ello, pero no, cuando hablamos de delincuencia organizada, esto sobrepasa la frontera de los países, porque la gente ellos buscan buscar sus capitales e introducirlos en, digamos, en la parte financiera de otras naciones, que es lo que se conoce como el lavado de dinero, legitimación de capitales, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, dependiendo del país. Realmente eso es blanqueo de capitales, legitimación como se conoce en mi país, pero todos tienen un efecto, que es combatir el dinero, los fondos ilícitos de la delincuencia organizada que quiere penetrar a un sistema financiero de cualquier país. Ya en este momento entonces se convierte en un crimen organizado transnacional,
cuando nos cruzan la frontera, los delitos inclusive de que se cometen en frontera con Colombia, con Brasil. Una persona puede cometer un robo, puede cometer un hurto, un homicidio, un sicariato en frontera y lo que tiene que cruzar un puente, cruzar un río, e inmediatamente está en el otro país. Pero los delitos de verdad de delincuencia organizada van un poco más allá. Tiene que ser que la persona pertenezca a una organización y la organización cometa unos delitos que estén tipificados como tal. Recuerden ustedes el principio, uno de los principios generales del derecho, nula pena, nula crimen sino ley. Si no existe un crimen, un delito que esté tipificado como tal, no puede ser juzgado como un delito. Entonces, para ello, debemos nosotros tener muy en cuenta cuáles son los delitos de delincuencia organizada. Por lo menos en nuestro país están bien definidos. ¿Okay? Es importante en la actualidad saber que la tecnología puede ser utilizada de manera para un bien social, para la salud, para la alimentación, para las comunicaciones, de una manera positiva. Pero la delincuencia la utiliza como un instrumento para cometer su delito, para integrar sus operaciones en tiempo muy real, tener contabilidad, llevar su macroeconomía al margen de lo que podemos llamar la ley, porque ellos con tanta dinero que entran de sus negocios ilícitos, evidentemente tienen que tener, digamos, la tecnología lo va a ayudar a ubicar a través de la comunicación a una víctima. No, le pueden tener en el narcotráfico, pueden saber a través de GPS o sistemas de comunicaciones dónde, por dónde va su droga, por qué vía, por qué país, por aire, tierra, mar. Ya tienen ese tipo de tecnología y aún ellos no, de verdad que no estima esfuerzo para adquirir equipo de punta, no como los gobiernos que muchas veces y las autoridades que están sujetos a la administración, al presupuesto, a que no existen los fondos para poder adquirir estos elementos tecnológicos que sería de gran lucha para combatir la criminalidad. La delincuencia y el narcotráfico no escatiman esfuerzo en eso, compran mente, compran a la gente para poder tener ventaja sobre las autoridades. Llegamos al secuestro, igualmente. Aquí podemos decir que el secuestro es una violación de los derechos humanos e inclusive en 1948, cuando Eleanor Roosevelt decreta en la Unión de Naciones sobre el secuestro que sufrían los judíos, las personas judías a través de Europa y en las cárceles de Auschwitz, donde fueron exterminados, el secuestro todavía va mucho más allá, porque grandes naciones se hicieron a través de los secuestros. Los romanos, ellos fueron secuestrando pueblos para poder expandir su imperio. Entonces, bueno, pero realmente en la resolución 217 del capítulo 3 del 10 de diciembre de 1948, actualmente se reafirma en los artículos 1, 2, 3, 5 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reafirman estos derechos. Podemos hablar que en Venezuela, específicamente, el delito que más se da es el secuestro extorsivo. Tenemos el secuestro extorsivo político por un lado y tenemos el secuestro económico. El secuestro económico lo tenemos en la ley en la ley orgánica sobre la legitimación de capital, donde está realmente esa ley es muy dura, lo que es hasta inclusive incluye el financiamiento al terrorismo. La ley organizada contra, la ley orgánica contra delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Lo que es el delito económico lo tenemos en una ley especial que no fue sino hasta su promulgación en el 2009, debido a los 10 años que habíamos vivido ese auge, aumento de secuestro, producto bueno, de esa globalización, producto de malas políticas, producto de muchos actos de corrupción. Esas bandas organizadas fueron tomando realmente el país en todo en Venezuela. Y aquí han
mutado la forma de operar. Actualmente el COVID con el coronavirus ya existe otro tipo de operación a nivel sectorial, a nivel regional, estadal, de las bandas organizadas. Y el secuestro no es nada más aquí en mi país que quien prive de su libertad retenga, oculte a una persona. Inclusive ya no es que tiene que pedir rescate acá, es que solamente lo cambia de lugar en contra de su voluntad, se considera un secuestro. Incurren en la misma pena, ya aquí con esta ley ya tenemos gente que colaboran con el secuestro y puede ser enjuiciada a través de, bien sea una llamada telefónica, prestando un vehículo, proporcionando medios que ayuden al consumir el delito. ¿Cuáles son las características del secuestro? Bueno, persigue un fin económico, es un delito contra la persona, hay agresión, en muchos casos hasta la muerte de la víctima, en la aprehensión o una vez de su liberación. Es un delito de delincuencia organizada, delito contra la libertad individual de la persona, evidentemente. Los autores permanecen en el anonimato o se identifican con otras organizaciones. Aquí en Venezuela hay las llamadas secuestros virtuales o que son realmente extorsiones virtuales. Siempre se identifican con una organización en particular de acá de Caracas, la capital de Venezuela. El dinero colectado se emplea para desarrollar nuevos planes de secuestro o de terrorismo o implementar, ¿verdad?, guerras entre ellos o para su fruto personal de los líderes de la banda. Existe el secuestro con fines políticos con conmoción de alarma. Esto es lo que le estoy hablando, que es este secuestro cuando es así para causar alarma, que es político, una ideología o algo religioso, está tipificado en otra ley contra la delincuencia organizada. Es diferente. Ya lo hablamos que está en otra ley. Existe en Venezuela el secuestro exprés o llamado acá secuestro breve. Y aquí en Venezuela tenemos una particularidad en este secuestro que no debe durar más de 24 horas, un día, porque ya cuando pasa un día de 24 horas, ya estaríamos entrando en un secuestro prolongado. Entonces, aquí la acción, la misma pena va a disminuir antes, porque evidentemente la víctima ya no está expuesta a tanto sufrimiento, a tanto maltrato, sino en un lapso de 24 horas. Entonces, aquí el legislador lo dividió en un secuestro breve, que es el mal llamado secuestro exprés, y un secuestro prolongado. Está en nuestra ley, está en el artículo 6. Si la víctima es rescatada dentro de este tiempo de menos de 24 horas, se considera también un secuestro breve. Y si los captores liberan a la víctima, igual se considera un secuestro breve. ¿Cuáles son las diferencias entre un secuestro breve y un secuestro prolongado? Bueno, tenemos el secuestro breve, lo realiza por lo general AMPA común. En el secuestro prolongado, pues, delincuencia organizada, guerrilla, AMPA común, narcotráfico, etcétera. ¿Por qué? Porque sobrepasa las 24 horas y tienen otras exigencias. Esos son los victimarios. En cuanto a la organización, en el secuestro breve, no existe organización formal, sino un modo de operar. Se tiene poca o ninguna información de la víctima. La operación debe hacerse en un lapso corto de tiempo. Entonces, en el secuestro prolongado existe un trabajo previo de inteligencia, recabar información. Se tiene información financiera de la persona, del círculo familiar que se va a apoderar. Puede tener la víctima en cautiverio por tiempo prolongado porque ya previamente esa operación está planificada. Tienen recursos financieros y logística para tal operación y de cautiverio mientras hacen la negociación. La selección de la víctima. En el secuestro breve, cualquier persona que le ofrezca un beneficio económico rápido. Lo que se pueda reunir en una noche, en menos de 24 horas. Lo que se pueda sacar antes en Venezuela de sus cuentas bancarias o lo que se tenga hoy en día en casa por temas de economía. El venezolano hoy en día que percibe dólares no puede abiertamente ir a un banco, sino tiene que tenerlo en su casa. Entonces, la delincuencia aquí, ¿qué hace?
trata de ir a la casa para poder hacer de esas divisas y que le genere un beneficio económico. En el secuestro prolongado, el beneficio económico no es tan rápido. Tiene que haber una negociación. La mayor cantidad de dinero u otro bien de una acción o una omisión. Hay suficiente tiempo para recabar el dinero exigido durante la negociación. La víctima previamente es seleccionada. Las personas con alto poder adquisitivo son las víctimas de preferencia por estas personas. La organización delictiva. Una banda de secuestrador común es una organización con un esquema básico donde figuran varios personajes y tienen varios roles. La banda tiene un informante, que es la persona que está en el medio ambiente de la víctima o la posible víctima y genera mucha información. Tiene al negociador por parte de los secuestradores y tienen al negociador por parte de las víctimas, los familiares de las víctimas. En muchos casos tienen financistas y tienen el grupo más, que es el de la aprehensión o levanta, rompe, va a llevarse a la persona el que la va a es el dinero. O también puede ser en el secuestro, como lo define, un bien jurídico o una acción que produzca un bien a un tercero. Entonces, en la parte penal aquí en Venezuela eso está bien definido. El cautiverio. Bueno, la persona probablemente pueda ser llevada a una zona rural o urbana. Generalmente se emplea un cuarto de habitación pequeño y oscuro que limite los movimientos de la persona y tenga incomodidad. Eso va a tener algo muy importante, que de allí van a enviar un mensaje a los familiares para que tengan un pronto pago, busquen con rapidez y generen el pago para su liberación. En la mayoría de los casos, según mi experiencia, los tienen atados o esposados, encadenados y los ojos cubiertos. En las zonas rurales existe menos vigilancia por parte de las autoridades, menos probabilidad de testigos, grandes extensiones de terreno desorientan, neutralizan la acción que pueda tener la víctima. A este aspecto se le agrega el hecho de ser sectores silenciosos por naturaleza, impidiendo la orientación del secuestrado. Hay un grupo de vigilancia que generalmente lo que cuidan en el cautiverio, y son las personas que las autoridades neutralizan al momento de la acción policial. Son los que están cuidando allí, pues, en una finca, en un sitio, un poblado, etcétera. La alimentación del secuestrado es básica para que se mantenga en pie, para que se mantenga fuerte, para que pueda mantenerse y ser cambiado inclusive de sitio, dependiendo de la acción policial. En muchos casos se utilizan tranquilizantes, analgésicos, y en oportunidades le han ocasionado la muerte a la víctima. Hay algo que se llama información por secuestro, que es la ubicación de la residencia, el lugar de trabajo, hora de salida de la residencia, ruta de desplazamiento, lugar donde estaciona su vehículo, amigas, personas que frecuentan, hora de regreso a la residencia, actividades, propiedades, etcétera. Para hacer la presión psicológica, consiguen números de integrantes de la familia, el nombre de cada uno de ellos, lugar de trabajo, estudio, a qué se dedica, vehículo que posee, grabaciones, imagen, etcétera. Y esto regularmente van a las redes sociales y consiguen una buena información porque se dedican a tener buena tecnología, gente preparada para buscar en las redes. En la ejecución del plan, ya una vez para aprender a la víctima, lo hacen de la siguiente manera: simulando un accidente de vehículo, interceptando el vehículo y obligándolo a parar. En el momento de embarcarse la víctima al vehículo, poniendo un obstáculo que lo obliga a detenerse y llevando a sus hijos al colegio. Porque en todos estos aspectos la persona aquí va a estar en un momento bajo riesgo. Entonces aprovechan la oportunidad y actúan de manera segura. Vamos a construir aquí un perfil criminal. Queda poco tiempo, pero vamos a tratar de hacer esto. Cuando se presentó un video, porque debido a la tecnología podemos analizarlo, bien sea funcionarios policiales, militares, investigadores y un familiar. Vamos a través de este video
a ver cómo podemos organizar un perfil criminal. Esto sucedió en Venezuela hace unos años atrás. Rápidamente, ¿cómo podemos construir el perfil de los victimarios para apoyar la investigación del secuestro? Bueno, analizando el modo de actuar durante el hecho de tanto de la víctima como de los agresores, forma de reaccionar de la víctima, es muy importante. Logística utilizada para la perpetración del delito, como pudimos ver aquí, hay vehículos de tecnología, hay vehículos de último modelo, tienen armas largas, logística utilizada para ello. Bueno, ya estamos hablando de esto. Definición de destreza en la realización de la operación. Vean ustedes que estas personas se bajaron de un modo tranquilo, se bajaron seguros. Uno de ellos que se baja un poco nervioso y trata como de caerse, pero se recupera y lo hace sin pasamontaña, ¿verdad? Pero este es el que lo hace con pasamontaña. El resto van, como lo llamamos acá en el argot, cara pelada. Eso tiene que tener una implicación, el por qué él actúa con pasamontaña cubriéndose de la víctima. Debe hacer un análisis del sitio de suceso. Ya vimos que hay cámaras, ya vimos que hay 2 testigos, hay 3 testigos, ¿verdad? Que pudieron ver muy perfectamente lo que sucedió. Elaborar un perfil de cada uno de los secuestradores, de todas las personas que se bajó, que fue a buscar a la víctima, fue muy tranquila, serena, con un arma en la mano, lo buscó y lo trajo. Colectar los elementos de apoyo a la investigación penal, fundamental, porque eso va a servir para la investigación del delito. Desenlace del hecho, por liberación, por entrega de la suma acordada, fuga del secuestrado por otros medios, muerte de la víctima en manos de sus captores o por enfermedad, rescate por acción policial. Aquí tenemos rescate por acción policial. Estos fueron uno de los secuestros, uno de los muchos secuestros y de los rescates que yo pude participar. Acá yo fui fundador inclusive junto con muchos compañeros de la División Antitorsión y Secuestro del 6CPC. Evidentemente esto ya tiene sus años y acá podemos ver cómo en las zonas urbanas, extraurbanas, como ustedes lo quieren llamar, es que mayormente este tipo de personas llevan a sus víctimas y están allí cautivas hasta que la acción policial puede ubicarlo, puede y hacer la liberación. Es muy importante que en estos operativos se tenga conocimiento de lo que es la investigación criminal en mi país. Para mi país es penal, porque hay muchos elementos que tenemos que recabar, que recaudar como elementos de interés criminalístico para la instrucción del expediente y en el proceso penal. Muerte de la víctima a mano de sus captores o por enfermedad. Esto sucedió a la hija del presidente de Cuba, de Dominicana. Aquí en esta oportunidad tuve que ir a un sitio donde dejaron este cuerpo de esta persona. Le desprendieron la región cefálica. Eso sucedió a 1 hora y media de la capital. Bueno, lamentablemente no se tuvo los medios para hacer la entrega de lo exigido y inclusive, bueno, esto fue el cruel desenlace que sucedió en este. Los objetos de interés criminalístico a los cuales hacía referencia. Bueno, aquí pudimos colectar en este secuestro este teléfono que es de suma importancia porque de acá los captores se comunicaban con otra persona para solicitarle el alimento, la medicina de la persona que rescatamos. Y a su vez hubo un enfrentamiento, evidentemente que en los enfrentamientos siempre hay unas víctimas. En este caso, bueno, fueron los captores, los secuestradores,
y donde estábamos caminamos 9 horas para llegar por la montaña a donde tenían la persona secuestrada, lo tenían en un gambuche, lo que es un gambuche. Esto viene de la guerrilla colombiana, los secretarios colombianos en la selva, y ellos hacen digamos, con plantas, con árboles en las vaguadas de la montaña. Allí ellos se camuflajean para tener a la persona allí. Y eso todo tenemos que colectarlo una vez que se libere y se asegura el sitio para ser presentado como evidencia al fiscal del Ministerio Público y a los tribunales de justicia. Aquí brevemente les hago un bosquejo de la etapa del secuestro económico en Venezuela. Selección de la víctima, trabajo de inteligencia e investigación por parte de los secuestradores, planificación de la acción delictual, aprehensión de la víctima. Inmediatamente pueden tener contacto allí mismo, e inclusive ponen a la víctima a hablar con sus familiares y la trasladan a un sitio de cautiverio. Allí pueden tener también contacto con la víctima y comienzan la negociación. El negociador no siempre está donde está el secuestrado. El negociador ni siquiera en muchos casos conoce al secuestrado. Puede estar en otro estado, inclusive en otro país. Si hay pago de dinero, hay liberación, pero no en todos los casos. Como ustedes pueden ver, ese pago de dinero garantiza la vida de la persona. Con el pago del dinero y fortalecimiento de las organizaciones criminales. Investigación del secuestro, el objetivo principal es preservar la vida de la persona, la liberación oportuna y segura de la víctima, el suministro de protección, asesoramiento a la familia, es muy importante, la protección de la seguridad pública para que esos delitos no sigan cometiéndose y poder desarticular esa banda. La colección de información e inteligencia en este delito es fundamental. Objetivo de la investigación, reconocer la prioridad de preservar la vida. Es necesario hacer evaluaciones de riesgo objetivos y estos son riesgos que se han examinado y documentado durante la investigación del secuestro. Apoyo a la investigación penal, medios de rastreo satelital, celulares, rastreo y análisis de llamadas, espectrógrafo de voz. Recuerden ustedes que va a haber una negociación, eso se graba para posteriormente hacer unos análisis de comparación. El polígrafo es para detectar la persona cuando no está diciendo las cosas correctas o no dicen la verdad. A través de la ciencia se puede determinar cierta falsedad en la información que está emitiendo. Evidentemente, trabajo de inteligencia y la misma delincuencia como tal pueden surgir como apoyo a la investigación penal, porque uno puede consultar a la delincuencia para ver quién opera en diferentes sitios de la ciudad para cometer los delitos. Un momento. Prueba de vida, es muy importante exigir prueba de vida. No es fe de vida, como dicen muchos fiscales, jueces e inclusive funcionarios policiales, es una prueba de vida. Y la prueba de vida tiene que ser actualizada, tiene que ser inclusive, puede ser una grabación, puede ser una conversación vía mensaje de texto, lo que sea. Pero tiene que ver siempre algo actual, que la persona conozca o sepa, que su familiar sepa que es de esa manera, no es algo común. No, puede ser una clave, puede ser un nombre de una familiar muerto, lo que sea. Pero que el familiar sepa que la persona en ese momento que lo pregunta sea el familiar que le está respondiendo secuestrado. Para ir finalizando, las tendencias involutivas del secuestro por la delincuencia organizada en Latinoamérica ya son bandas comunes fortalecidas económicamente que pasaran a ser organizaciones criminales. Cooperación y participación de policías, militares y personal civil entrenado, la corrupción de funcionarios gubernamentales en operaciones, la impunidad en los procesos penales, el surgimiento de autoridades de los planes en los recintos penitenciarios y ahora en los barrios, en las urbanizaciones, en los municipios, ya no solamente en las cárceles. La dolarización en la suma exigida por la liberación, esto también puede ser euros, prendas, lo que sea. Hoy en día, moneda virtual, los bitcoins, hay investigaciones donde han exigido este tipo de moneda para la liberación de una persona.
la utilización de la tecnología en la preparación y ejecución del delito. Como ya dije anteriormente, las bandas organizadas tienen tecnología, tienen la logística, tienen el dinero para utilizarlo. Tendencia evolutiva, bueno, el psicoterrorismo por las redes sociales, como lo hemos visto, la utilización y participación de niños y adolescentes en las operaciones de secuestro, porque evidentemente las penas hacia ellos son mucho menor y las leyes son más suaves para estos niños. Tecnificación en la inteligencia e investigación para obtener la información. Fachada corporativa para captar personas de alto nivel, bien sea para trata de personas, secuestro, etcétera. Organizaciones criminales con figuras jurídicas, sindicatos, pranes, colectivos, la alianza estratégica entre organizaciones delictivas nacionales e internacionales y evidentemente la globalización tiene mucho que ver con estos delitos de delincuencia organizada sobre secuestro, trata de personas y delitos de delincuencia organizada. Bueno, me quiero despedir, corto el tiempo para hablar del secuestro, pero muy complacido. Me quiero despedir con esta reflexión del señor Martin Luther King, que dice lo siguiente: siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Gracias por su atención. Para mí ha sido un verdadero placer. Espero estar con ustedes en próximas oportunidades. Dios me los bendiga y que tengan unas navidades y un fin de año muy bueno y exitoso. Hasta luego. Nosotros encantados de haber escuchado al comisario John Tovar desde Venezuela. Excelente ponencia la que usted nos ha transmitido hoy. Gracias, muy amable. Para mí un placer de verdad compartir con ustedes mi experiencia de 25 años y hoy 28 años de experiencia, pues sigo siendo asesor en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y en el área privada también, en el área de extorsiones, de secuestro y sobre crimen organizado. Excelente, comisario.